Gracias por continuar con nosotros. Bueno, y como anunciáramos hace un momentico, en escena el licenciado, maestro, profesor, amigo nuestro, parte de del staff de este espacio, Guarocuya Félix. Bienvenido, patrón. ¿Todo bien? Muchísimas gracias por permitirme estar nuevamente aquí con el staff. Guarocuya, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, José Manuel. Bien, hermano, bien. Y aquí tienes que portarte bien. Que dijeron, tú sabes que decía Ángel que éramos competencia. No, complementario. Claro que sí. De competencia nada. Guarocuya, el país está viviendo una situación económica complicada. Yo no sé si usted pudo censar qué pasó el Día de las Madres, pero yo no sentí movimiento. ¿A qué se debió esta situación? ¿A que el gobierno no tuvo iniciativa o que la gente no tenía con qué comprar los regalos? No, yo creo que todos somos muy conscientes de que la economía está sometida a una tensión y una presión importante, cuyo origen fundamental es el sector externo, que es decir, se origina fuera de la economía dominicana. Fuera de cámara hablábamos de la invasión de Rusia a Ucrania, y si eso sigue impactando todavía la economía global, la sigue impactando. Fíjate que ayer te comentaba que la Unión Europea había aprobado sanciones, pero son sanciones parciales hacia Rusia. Es verdad que de manera un volumen significativo, porque probablemente Rusia deje de vender unos 80.000 millones de dólares a la Unión Europea en petróleo, pero seguirá suministrando gas y además no es aplicable para algunas economías de la propia Unión Europea. Además, Rusia ahora, el día de hoy, acaba de comenzar a hacer un llamado de movilización a la población masculina para reclutamiento para las Fuerzas Armadas rusas, lo cual quiere decir que puede preverse una escalada todavía de mucho más largo plazo. Todo eso afecta a la economía dominicana, más allá de la responsabilidad que puede tener la administración local, el gobierno local, en mitigar el impacto que esto puede tener. De hecho, lo va haciendo a través de subsidios, por ejemplo, a los combustibles. Ya luego podemos entrar en una discusión si ese subsidio debería ser más focalizado o no. Pero bueno, lo intenta. Hay determinados subsidios al sector agropecuario. Yo creo que la administración cometió errores al inicio de su gestión, porque desmanteló muchos de los programas que habían sido exitosos. Bueno, hoy no hay ninguno prácticamente funcionando. Claro, y entonces eso fue un gran error. Fue un gran error. Sí, no, y los programas que el cambio de Prosol. Claro, no solo los programas de transferencias sociales, sino los programas de financiamiento e incentivos a la agropecuaria fueron desmontados, muchos de ellos, porque se entendían que no eran pertinentes, porque lo había dicho la administración pasada y por lo tanto había que modificarlo y había que cambiarlo. Entonces fueron errores que hoy en día estamos pagando en el nivel de precios sobre todo los alimentos. Hay que recordar que en torno al 82% de los alimentos llegó a ser prácticamente de producción local, los alimentos de la canasta básica que consumimos los dominicanos. Hoy en día tenemos que importar bienes y servicios que se suministraban localmente, pero que hoy en día ni siquiera hay oferta a nivel global. En el tema de la inflación, Guarocuya, el gobierno insiste en que no hemos pasado de 9.5, parece que no quiere llegar a los 2 dígitos, por lo menos en la parte mediática. Pero yo tengo una percepción, patrón. Sí, pero yo tengo una percepción que si no estamos en 15 debemos estar en 14. Fíjate, yo creo las cifras del Banco Central, y son las cifras oficiales y además homologables a nivel internacional. Y el Banco Central ha registrado al cierre del trimestre una inflación interanual para el mismo periodo en 9,64. Eso es una inflación significativa, estamos prácticamente en 2 dígitos cuando tú redondeas. Es decir, que el propio Banco Central está admitiendo la dureza de la inflación a nivel internacional, y sobre igual todo que Estados Unidos. A nivel local, prácticamente igual que la de Estados Unidos y casi igual que la de la Unión Europea en promedio, o de la economía española. Y de las 3 más altas de América Latina. La número 4, la cuarta de América Latina. Fíjate que ponemos Venezuela, pero Venezuela deberíamos de sacarla porque ese otro esquema. No cuenta, entonces sería la tercera de América Latina.
Sí, claro, es un impacto importante el que recibe la economía. Aquí lo que se echa de menos es que el gobierno no haya actuado con más rapidez en algunos temas que el propio Partido de la Liberación Dominicana había advertido en su momento. En principio, el gobierno parece que partió de la hipótesis de que la inflación podía ser mucho más transitoria porque solamente era el impacto que tenía el COVID. Lo del COVID, pero recuperar la economía, todo aquel que tiene experiencia en el diseño de política sabe que hay un tiempo para hacerlo, no es automático, no es esa cajita negra donde tú ofertas una cosa y por otro lado está la demanda, y eso de los libros de textos, de manuales, pues no funciona así la economía, necesitas tiempo para poder producir. Samuelson. No, Samuelson era muy serio en ese tema, es un economista muy serio. En ese tema, no, economías más bien manuales de divulgación, más sencillos y más ligeros. Pero fíjate que en los modelos económicos, que no es más que la abstracción de la realidad, tú necesitas tiempo para producir. Lo que ha estado teniendo la economía es un choque de oferta, no es un choque de demanda. El choque de oferta es cuando tú no tienes la cantidad de bienes y servicios en el mercado, en el stock que está demandando la gente para consumir y por lo tanto suben los precios. ¿Qué pasa si hay pocos plátanos? Pero en todos los sectores, no solamente la agricultura. Por supuesto, estamos hablando en prácticamente todos los sectores. La cadena de distribución está afectada completamente a nivel mundial. Bueno, los humanos comenzamos y los dominicanos nos hemos hecho expertos en cadenas de suministro, que era un concepto que no manejamos más que técnicamente, pero hoy en día todos sabemos lo que es la cadena de suministro, que es todo ese proceso que se da. Pero sin embargo, Guarapuya, yo he sentido que en el tema de la importación, en el tema del transporte, del flete, de los contenedores, ha habido una reducción de costos significativa, pero no se refleja en pero no tanto. Lo que pasa es que no ha llegado a los niveles previos a la pandemia. Y ese es el punto, porque la economía se está situando en un punto superior de precios. Los niveles previos eran 3, 4 mil de la China y 1.500 de América Latina. Claro, y todavía es el doble o el triple. Entonces, no ha llegado. Quizás la decisión que debió haber tomado el gobierno con rapidez era haber liquidado los furgones, el precio del furgón, a precios previos a la pandemia. Evidentemente que eso implica un sacrificio fiscal, pero es preferible ese sacrificio fiscal al impacto que tienen los precios, sobre todo de los bolsillos que menor nivel de ingreso tienen. Porque la inflación, y eso lo decimos yo creo que todos los días en los programas, todos los comentaristas, es el impuesto más terrible que se le puede imponer a cualquier sociedad, porque es un impuesto que no lo puedes evadir, no lo puedes... El país ha estado analizando en las academias, en algunos mediáticamente, el alto nivel de endeudamiento. ¿Se corresponde con la circunstancia? Ustedes lo veo muy pasivo desde el Partido de la Liberación Dominicana, como un tema el Partido de la Liberación Dominicana, previo a la invasión de Rusia a Ucrania, estuvo cuestionando los niveles de endeudamiento del gobierno, sobre todo la velocidad de endeudamiento, y además cuestionó el uso de ese endeudamiento. Si tú recordarás, el pasado año el Partido de la Liberación Dominicana incluso llegó a fijar posiciones en rueda de prensa solicitando que el gobierno informara para qué había sido el alto nivel de endeudamiento que había adquirido, sobre todo a finales del año 2020, probablemente con aspectos precautorios, pero nunca se dio una explicación adecuada de para qué había sido ese nivel de endeudamiento. Pero también hay que tener el debido entendimiento de que en la circunstancia que está la economía actual, si tú no puedes incrementar los ingresos fiscales, porque el incremento que estamos teniendo por el lado de las aduanas, por el lado de impuestos internos, una parte viene explicada fundamentalmente por el proceso inflacionario, es decir, en términos reales queda prácticamente nulo ese incremento. Cuando digo términos reales, cuando quita la inflación, porque hay un efecto precio. Claro. Y por lo tanto vas a aumentar las recaudaciones en términos nominales, pero en términos reales potencialmente se te hacen negativas. Hay que tener el debido entendimiento de que el gobierno tendría que endeudarse para poder financiar el gasto que tiene que asumir. Pero con los niveles que tenemos, porque la verdad que es alarmante. Pero es que, sí, claro, el gobierno y el Banco Central. Pero tú no tienes magia, no hay magia. Es que el nivel no se puede medir en el stop de la deuda. Ese es el gran error que tenemos los analistas sino en y el la flujo. gente que comenta. O sea,
el perfil Claro. y el servicio de la deuda, que no es el mismo que tuvimos en la crisis del 2004. No, es diferente. Es muy diferente. Es Entonces ya tú totalmente tienes diferente. deudas a muy largo plazo que se comercializan en segundo piso. No, y en mercados mucho más sofisticados que lo que nosotros Exacto. teníamos. Sofisticado en el sentido de que el stock de nuestra deuda fundamentalmente es en bonos, no es una deuda que esté Comercial, que y te por lo genera, tanto- exacto. y por lo tanto el grado de, Y con un gran de- componente de flexibilidad y de manejo que tienes de esa y deuda el es componente en mayor tasa de que lo que interés teníamos mayor fijo que variable, que Claro. era lo que teníamos antes. Pero aprovechando ese tema, dos cosas. Se saca ahora a colación el término rebote de la economía. En el año 2004, la economía decreció a menos 0.1%. Llega Leonel Fernández y la economía sube un 7%. En la crisis del 2008 internacional de Estados Unidos, la economía cae a 2.1 y crece a 7.5. Ahora la economía decrece menos 6.7 en el 2020 y sube 12.3, y ahora se dice y se saca el término que ahora la economía rebotó y antes no creció, porque el antónimo de rebotar es otra cosa que no sea de crecimiento. Mira, el concepto de rebote económico alguien lo copió del Perú. Te dije porque estuve buscando. Alguien lo copió del Perú. Yo creo que es un efecto que ocurre en las economías que tienen crecimiento negativo en el siguiente periodo. En Y por el lo- anterior. Claro, o sea, cuando tú comparas con el periodo de crecimiento económico, evidentemente que tu nivel de crecimiento será mayor. Ahora, si retomamos la senda de crecimiento, comparamos con la senda de crecimiento, Previo. digamos, más o menos normal, previo a la pandemia, a la crisis que genera efectos negativos, lo que tú vas a tener es una recuperación de la senda de crecimiento más o menos normal. Y siempre en ese se habla, los sentido. organismos internacionales siempre nos presentan cuadros muy bien estructurados, que más que todo deberíamos hablar de ciclos económicos, cuando las economías caen y los efectos que provocan un pico y un piso. Entonces, el pico, la guerra de Ucrania; el otro pico, la situación norteamericana para República Dominicana; el otro pico, la crisis del 2004, y se ve claramente. Tú coges los números, yo lo hice ya en la gráfica, tú lo coges, ¡vup! 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 Claro, es positivo que la economía Pero se ha traído el crezca. término como si fuese para desmeritar que la economía realmente no creció. Pero la economía sí creció. Entonces, La economía creció, lo que hace es recuperar lentamente la senda de crecimiento que Exacto. habíamos perdido con la pandemia. El punto aquí es cómo los hacedores de política hacen que ese crecimiento tenga un impacto, sobre todo en los quintiles, lo voy a decir técnicamente, luego lo Sí, traducimos, en los quintiles De menor ingreso. Claro, de menor ingreso, del 1 al 3. El 1 el más pobre, el segundo poquito menos, el tercero ya más clase media. Ya el uno pasó a cero ya. Claro, entonces ese es el reto que se tiene, de cómo hacer que el crecimiento llegue a los más pobres a través de programas que son los programas que comenzamos el diálogo diciendo que muchos de ellos se habían desmontado a una velocidad Ahora, ¿cómo? que debió haber sido mucho más lenta, ¿no? El desmonte de esos Entiendo la explicación de que se justifica el endeudamiento. Ahora, ¿cómo recuperar la reducción de pobreza en la República Dominicana? Porque puede haber un rebote en el crecimiento económico, pero la realidad es que la pobreza y los niveles de pobreza se hunden más cada mes. Cuando usted analiza la situación... Totalmente de acuerdo. Yo creo que ese es el punto más negativo que tiene la actual administración, en el sentido de que la administración debió haber tenido mucho más diálogo con todos los sectores. Te digo esto porque ¿por dónde comienza un buen acuerdo? Por el diálogo. Tiene que haber diálogo con las fuerzas políticas, con las fuerzas económicas, con los agentes económicos y sociales en sentido amplio. Y fíjate que el gobierno convocó el año pasado un diálogo, pero no conocemos el resultado de ese diálogo, no sabemos si se creó ninguna comisión de seguimiento, ningún equipo que dijera exactamente No, y que muchas de las mesas fracasaron que lo que se también. había pactado allí efectivamente se había puesto en marcha. Entonces, creo que eso ha sido parte de los fallos que ha tenido la actual administración desde el punto de vista de la formulación de la política. La política no solo es la técnica. La política es la estrategia que está detrás de esa técnica, de cómo poder implementar, de cómo llevar a cabo determinadas decisiones que requieren el concurso de todos. Por ejemplo, la moderación de determinados niveles de precios de determinados insumos requiere pactar con los
productores o con los importadores. Estamos realmente en un momento a nivel nacional y mundial de que esas mesas tienen que ser mesas de crisis constantes. Es una crisis. Y lo hemos convertido en algo como coyuntural. Bueno, vamos a discutir la Constitución. No es coyuntural. Un corral político, un corralito para que la gente se entretuviera. La Constitución no es el tema de la sociedad dominicana en este momento. El problema de la sociedad dominicana en este momento es el precio de los alimentos. Es el tema del empleo. Es el tema de la seguridad ciudadana. Parecería que la ley de la tasa cero no haría falta ni hizo falta, porque el gobierno sigue dando permisos de importación. Bueno, tú sabes que tuvimos una posición muy clara desde el Partido de la Liberación Dominicana con relación a esa ley que establece una tasa cero transitoria. El Partido de la Liberación Dominicana se opuso a esa legislación porque entendía que potencialmente afecta en el periodo siguiente productivo a los sectores del agropecuario y de la agroindustria local. Entonces, esa es una preocupación. Pero finalmente parece que esa ley se aprobó para salvar el orgullo del gobierno, no para su aplicación propiamente. Probablemente no lo sé si solo para salvar el orgullo del gobierno o para legitimar importaciones que ya se habían hecho de forma previa. Es correcto. Y no lo puedo probar, pero supongo que es una hipótesis de trabajo que se puede tener. Hablemos de política, Guarocuya. Usted... Un segundito. Muchas de esas importaciones están provocando un dumping y lo que provoca eso es la quiebra del sector nacional. Bueno, esa era la preocupación y es la preocupación que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. El otro tema, Ángel, es la baja inversión. Y el hecho de que la baja inversión en capital, que es un tema que hemos venido llamando la atención del gobierno, claro, que hemos venido llamando la atención desde el pasado año, que además tuvo una muy baja ejecución, y luego acelera al final de año, pero no se ejecuta porque además se ejecuta este año realmente. Lo transfiere a través de vehículos jurídicos que no son los organismos propios para ejecutar esa inversión pública. Y esto tiene que hacerse aquí con mucho cuidado porque puede generarte unos pasivos contingentes, es decir, unas deudas no registradas en el sistema de deuda pública, que posteriormente puede ser un dolor de cabeza para la administración. Y este sí que es un punto que hay que llamar la atención, porque se está utilizando y sobreabusando de los fideicomisos para hacer determinadas inversiones, pero estos fideicomisos, y fíjate que se acaba de aprobar en el Senado una ley con un artículo que en principio estaba contemplado que se tomara en consideración los criterios y los controles que establece la ley de compras y contrataciones y que luego fue eliminado. Entonces esto es un tema que debe llamar a preocupación desde el punto de vista de las finanzas públicas porque te puede generar un agujero mayor que el que ya tienen las finanzas públicas y por lo tanto el costo de corrección puede ser muy alto a futuro. Y esto sí que tiene que llamar a preocupación. ¿Qué significa Danilo en la calle? Y si ustedes no tienen temor de que esas consecuencias de que Danilo esté en la calle, que parece que vuelve este fin de semana a la calle, no lo lleve hasta la cárcel. A ver, es un país donde que la justicia diga que lo está investigando. Este es un país donde Ministerio Público. Es un país donde tiene que primar el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho implica que los ciudadanos tienen que tener libre movilidad y sobre todo aquellos que participan de manera activa en una organización política. Estamos hablando del presidente del principal partido de oposición y que fue presidente de la República hasta hace poco menos de 2 años. Entonces, todo lo demás son especulaciones desde el punto de vista jurídico. Entonces, lo que está haciendo el presidente de mi organización es ejerciendo su derecho como militante de un partido y como responsable máximo de esa organización política al juramentar, por ejemplo, los nuevos militantes del partido o al participar en actividades propias de la organización. Y organizando lo que podría ser la estructuración de un candidato confiable para el 2024. Sin ninguna duda, este es el reto que tenemos en el muy corto plazo en el Partido de la Liberación Dominicana, que es escoger un candidato o candidata mediante una consulta, que es como se ha denominado, para poder mantener ese proceso en el marco de la ley electoral vigente. Se ve y se habla de que hay aprestos para una concertación multipartidaria que incluye también a su archirrival Fuerza del Pueblo. Fíjate que, claro, nada es descartable. Lo que queda claro es que hoy en día... En la parte municipal y en la parte también del futuro gobierno. A ver, nada es descartable. Es decir, cualquier acuerdo siempre es positivo, sobre todo entre las fuerzas políticas, sobre todo en un sistema democrático que tiende a ser cada vez
más estable. Y eso es sano, eso es positivo. El actual partido de gobierno llegó a hacer concertación con la entonces naciente Fuerza del Pueblo en temas relativos al Congreso y a los municipios. Sí, pero ahí la Fuerza del Pueblo tenía un solo objetivo, que era sacarlos a ustedes del poder. Bien, pero ese es un objetivo político válido, no podemos demonizar ese objetivo. En democracia es un objetivo político válido, está dentro de las reglas del juego y por lo tanto son las mismas reglas las que aplicarían. O sea, que ese enemigo de ayer puede ser el aliado de hoy. Ángel, tú eres más político que yo, tú has sido congresista, tú has sido electo y tú sabes que no hay ni aliados permanentes ni enemigos permanentes, simplemente hay circunstancias. Pero hay acercamientos y reuniones ya. Te voy a decir esto, una vez no arriba, sino a nivel medio, para ir flexibilizando. Mira, en el año 89 yo veía un programa de Freddy Veras Goico, que entrevistaba al presidente Balaguer. Y Freddy le dijo, ya el presidente Balaguer ya muy deteriorado, ¿no? Pero le dice: presidente, usted ha sido un hombre con mucha suerte, usted ha visto a muchos de sus enemigos luego ser sus aliados. Y dijo: no, Freddy, no, yo nunca he tenido enemigos, yo he tenido adversarios. Y la vida lo que me ha hecho es, la vida he tenido la suerte de vivir mucho y por lo tanto son circunstancias. Gracias, Guarocuya. Guarocuya Félix, este gran amigo, admirado economista, muchas gracias, secretario de Asuntos Económicos del Partido de la Liberación Dominicana. Con nosotros en la mañana de hoy, esperamos tenerle más recurrentemente. Muchas gracias. Gracias, hermano. Señores, gran placer tenerle en la mañana de hoy. Nos vemos mañana.